Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en la altimetría, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Vamos a ver. Perfecto. ¿Me confirman, ingenieros, que ya podamos ver la presentación de su pantalla? Está cargando, profe. Ya. Ya, ok, perfecto. Bueno, pues partiendo de lo que nos habíamos quedado la clase pasada y recordando situaciones en las que una mala manipulación y una serie, en general una serie de causantes, ¿verdad? O de causales que han dado o que han derivado en fatalidades por un mal manejo de estos instrumentos y de los procesos para que la altimetría funcione como debe ser. Bueno, pues vamos a continuar. Les decía, estos instrumentos, esta toma de estática, la altimetría es algo fundamental. Fundamental. Recordemos que les he venido platicando acerca de las fallas de los aviones, que solamente hay un estatus de dos opciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una falla puede provocar que un avión sea go o no go. Así de sencillo. Evidentemente, la ausencia de algunos de los ausencia o mal funcionamiento, deficiente funcionamiento de uno de los sistemas o de los elementos que hemos visto que intervienen en la definición, la interpretación de la altimetría en una aeronave, evidentemente es una falla o es causante de que el avión sea un no-go. Ya les comentaba la clase pasada que por una omisión, bueno, no se dieron cuenta que estaba tapada la estática y eso fue una situación distinta. Pero básicamente estos tres instrumentos, ingenieros, le dan un posicionamiento a la aeronave, un posicionamiento que es vital, sobre todo en condiciones de vuelo por instrumentos, ¿verdad? Cuando es un vuelo visual, pues evidentemente el piloto tiene control visual de toda la situación, de todo el panorama. Ahí en ese momento quizá no signifique que puede operar sin funcionar, pero recordemos que las operaciones, la operación de una aeronave puede ser de manera por vuelos, instrumentos de vuelo visual, perdón, reglas de vuelo por instrumentos y reglas de vuelo visual. Para cada uno de estos dos aspectos hay procedimientos, hay parámetros muy específicos. Entonces, ¿con esto hay alguna duda acerca de esto que tenemos ahorita en nuestra pantalla, ingenieros? Perfecto. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. El siguiente tema nos pide tratar de la influencia de la configuración del tren de aterrizaje, ¿verdad? Pero pues bueno, yo considero igualmente valioso saber qué es un tren de aterrizaje, porque muchas veces el no definirlo podría llegar a causar alguna confusión y además que es necesario. Antes de ver qué material nos deparan esas dos direcciones de YouTube, bueno, pues necesitamos, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es un tren de aterrizaje, jóvenes? ¿Qué sabemos por tren de aterrizaje, ingenieros? A ver, jóvenes, ¿quién dijo yo o me voy a mi tómbola electrónica? Muy bien, Saraí. ¿Qué es un tren de aterrizaje? Sin apoyo del Google, por favor, si son tan amables. Pues sí,
Sí, sí, vienen siendo las rueditas, no necesariamente, son rueditas. Sin embargo, bueno, vamos, es válida tu aportación, Saraí. Muchas gracias. Vamos a ver. Josué, muy buenos días de nuevo, Josué. ¿Qué nos comenta usted acerca de la definición de un tren de aterrizaje? ¿O para qué sirve? ¿Qué es? Pues sirve para absorber el impacto de la aeronave a la forma pues, de aterrizar. Correcto, Josué. Eso es correcto. Absorber la energía del impacto. Déjenme darle seguimiento aquí a estas direcciones de YouTube, de internet, y para ver de qué se trata. Eso es correcto. Absorber la energía cinética. Ahorita vamos a observar a qué tipo de energía se refiere. Yo creo que todos hemos sentido algún aterrizaje suave, algún aterrizaje un poquito menos suave, y quizá hayamos sentido un aterrizaje duro. Pues bueno, ahorita vamos a observar desde abajo, a ver a qué se debe. A ver, déjenme que cargue esto, muchachos, permítanme. Vamos a ver, ahora sí. Ahora, ¿qué está pasando? Ahí va. ¿Sí están viendo, muchachos, el video? Sí. Ok. Bueno, nada más tengan poquita paciencia, porque está descargando todavía. Oh, qué caray. Déjenme, voy a poner otra red de internet. Vamos a ver.
Listo, aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si con esta red las cosas salen mejor. Parece que sí. ¿Sí están viendo el video, muchachos? Ah, perfecto. Ok, gracias. Ok, jóvenes. A ver, déjenme. Voy a desconectar un ratito, ¿eh? Ahorita volvemos, permítanme. Listo. ¿Me escuchan? Torre Juárez, llamando a operaciones aeronáuticas. ¿Me escuchan, ingenieros? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Bueno, disculpando ahí un poco estos detalles técnicos, ¿verdad? En los que Telmex mañosamente pone de manera más eficiente el Wi-Fi de Telcel, le da más velocidad o no sé qué suceda. Pues bueno, lejos de todo eso, ¿qué pudimos observar? Bueno, pues observamos en parte la energía, como acertadamente nos decía Josué, esa energía que se genera o que el tren de aterrizaje debe absorber para el momento del aterrizaje, ¿verdad? Ese momento crucial, importantísimo y crítico, ¿por qué no decirlo? Es una de las fases más críticas de los vuelos. ¿Por qué? Bueno, porque incluye maniobras desde la aproximación hasta el momento en el que la aeronave toca el suelo, toca la pista, toca tierra. Y que bueno, dependiendo de factores desde habilidades de los tripulantes hasta cuestiones climáticas, pues bueno, se puede o se tendrá un aterrizaje en el que el tren deba absorber una gran cantidad de energía o lo normal, ¿verdad? Recordemos que aquí entra en juego, juega un papel fundamental, los límites operacionales de la aeronave. ¿Se acuerdan? Uno de ellos es el famosísimo peso máximo de aterrizaje. ¿Lo recuerdan? Es ese peso con el que despega la aeronave menos el peso del combustible que se consumió durante el vuelo, durante la ruta. ¿Por qué? Porque el exceder este peso máximo de aterrizaje podría provocar un daño en el tren de aterrizaje, en la estructura del tren de aterrizaje que acabamos de observar, o incluso en toda la estructura de la aeronave, el fuselaje de las alas, sobre todo de aquellos elementos que unen de manera longitudinal o de una gran distancia de la aeronave, ingenieros. Entonces, les repito, y como dice la definición, un tren de aterrizaje es la parte de cualquier aeronave encargada de qué? De absorber la energía cinética producida por el contacto entre la aeronave y la pista durante la fase de aterrizaje. Por ahí también mencionaban y se menciona
que sirve para que el avión se desplace una vez estando en tierra, ¿verdad? Entre la plataforma, en la pista, el hangar, etcétera, etcétera. Sí, sí es verdad, es correcto. Hay quienes incluso dicen que es o que sirve para entre punto intermedio, entre punto de contacto entre la pista o la superficie de rodadura y el fuselaje. Pues también eso puede ser válido, ingenieros. Sin embargo, su función primordial para lo que fue diseñado incluso es esto que estamos viendo en este momento en nuestra pantalla. Es así que, les repito, ¿no? Veíamos ya la estructura de un tren de aterrizaje. Podemos deducir que está diseñado para absorber esa energía, que dicha sea de paso, pues es muchísima. Es en gran medida, es una gran magnitud de energía cinética, que además los elementos de los que ya habíamos hablado deben de estar o están diseñados para soportar esfuerzos fenomenales o grandes velocidades angulares, no simplemente las ruedas. Una rueda de avión, una rueda aeronáutica, tiene funciones o tiene características muy diferentes a cualquier tipo de vehículo de rueda, perdón, que podamos observar. Número uno, tanto la rueda como la masa, el eje que veíamos en la estructura cuando observamos la diapositiva, deben de tener la característica de pasar de una velocidad angular de 0 revoluciones por minuto a más de 1000, bueno, dependiendo de la velocidad a la que aterriza el avión, en menos de un segundo, muchachos, ¿no? En fracciones de segundo. Entonces, imagínense, ¿no? La cantidad, los rodamientos, la calidad, los materiales de los que están elaborados. Si están viendo la presentación, ingenieros, confírmenlo, por favor, antes de continuar. Sí, profesor. Ok, gracias. Es que yo aquí tengo un respaldo y ahí ya no me sale. Se supone que es lo que están viendo ustedes, pero bueno. Esa tecnología, ¿verdad? No es tan confiable como parecía. Bueno, les decía, entonces, ese tren de aterrizaje, pues bueno, queda a su criterio, ¿verdad? Ustedes lo pueden analizar. ¿Qué función es más importante? Porque, que eso les decía, aparte de la robustez, de la resistencia, de la fuerza que poseen los trenes de aterrizaje, pues bueno, la función que realizan es de suma importancia en cualquier tipo de aeronave. Hablábamos o hablaban de que servía para rodar en el terreno, para trasladarse. Bueno, ahorita vamos a identificar que hay diferentes tipos de trenes de aterrizaje, por lo tanto, no podemos generalizar. No podemos generalizar en su definición. Ahorita lo vamos a analizar, pero si oye mucho ruido de afuera, ingenieros, coméntenme, porque mis vecinos y sus mascotas están imparables, muchachos. Quiero preguntar si afecta, si me escuchan bien, se escucha muy fuerte el ruido ambiental que tengo aquí en el campo en el que me encuentro. De repente se escuchan los perros Bueno, mejor voy a cerrar la ventana, entonces espérenme tantito, por favor. Muy bien, muchachos. Entonces les decía, vamos a revisarlo, ¿verdad? Parte de lo que veíamos. Sí veíamos, habíamos visto el esquema jóvenes, no recuerden. Aquí nos está definiendo qué es. Dice que es el conjunto de ruedas, soportes, amortiguadores y otros equipos. ¿Cuáles otros equipos? Ahorita los vamos a revisar. Que un avión utiliza para aterrizar y o
maniobrar sobre una superficie, sirve de soporte al avión, posibilita el movimiento del avión en la superficie. Es lo que me mencionaban hace unos momentos, eso es correcto, ¿verdad? Y aquí está, este es el esquema, disculpen ustedes, no sé por qué estaba dando por hecho que ya lo habíamos revisado. Bueno, esto que tenemos ahorita en nuestra pantalla, pues es algo que la mayoría de nosotros ya conocemos, ¿verdad? Es la pierna, es la estructura de un tren de aterrizaje. Vemos la pierna que contiene dos cilindros o dos pistones, por decirlo de esta manera, uno superior y uno inferior, en el que el inferior entra dentro del superior. Vemos el eje que les decía, en donde se coloca la rueda. Aquí están los rodamientos, evidentemente. No están, no tienen nomenclatura en esta imagen, sin embargo sabemos que aquí se encuentran. Vemos este dispositivo que se llama el compás, el cual sirve de conexión entre el cilindro superior y el inferior. Observamos el cilindro superior. ¿Por qué? Porque aquí es donde está contenido el agente amortiguante de este tren de aterrizaje. En este caso, vemos este tren de aterrizaje tiene la cámara inferior, la cual contiene aceite. ¿Para qué? Para amortiguar. Les decía que este pistón de abajo o inferior entra y sale de la manera de amortiguador, y el agente amortiguante, en el caso del esquema que estoy mostrándoles, es así. Y aparte, en la parte superior de la cámara superior, disculpando la redundancia, en la segunda cámara de la cámara superior, contiene aire y aceite. ¿Por qué? Esto es para brindar todavía mayor amortiguación, mayor certeza, mayor seguridad a este efecto de amortiguación, ¿verdad? Vemos también, bueno, el cilindro que les decía, un orificio de llenado, ¿verdad? No es otra cosa más que algo muy similar a cuando rellenamos o cuando hace aceite, ¿no? Los mecánicos, la gente de mantenimiento, les decía, en base a sus protocolos o sus ciclos de mantenimiento de la aeronave, revisan los niveles del líquido amortiguante y si es necesario lo rellenan. Y finalmente, arriba viene el soporte de la pata, le dice aquí el autor. Nosotros le llamamos pierna, ¿verdad? Y esto es lo que va unido generalmente a la al ala o semiala de la aeronave a través de más mecanismos, ingenieros. ¿Cómo es su activación? Bueno, la retracción y extensión del tren, así como los mecanismos para abrir y cerrar compuertas del compartimento del tren de aterrizaje, aquellos aviones que tienen, dice aquí que están controlados por una palanca de control del tren de aterrizaje, ¿verdad? Que es algo muy sencillo, que dice up y down, dos palabras, ¿no? O sea, arriba y abajo. Son los 2 grados de libertad que tiene esta palanca. ¿Por qué no hay más? Dice que es un sistema de energía hidráulica que acciona el tren. Por supuesto, las trabas de las puertas cuando tienen actuadores hidráulicos, frenos y el sistema direccional de la rueda frontal, es decir, el famoso steering, ¿no? Yo creo que todos hemos visto carretear una aeronave y pues observamos que da vuelta, ¿no? Literal, pero a diferencia de los vehículos que tienen un volante, pues bueno, en el aviones fabricantes como Airbus instaló una pequeña manivela ergonómica adaptada al tamaño estándar de la mano de un tripulante, y ese es el volante para darle vuelta o dirección a la aeronave una vez estando en tierra, y se le conoce como steering. Eso se acciona hidráulicamente, de acuerdo a la definición que tenemos en nuestra pantalla, así como los actuadores. ¿Por qué hidráulicamente? Bueno, la retracción
o la extensión, mejor dicho, del tren de aterrizaje de una aeronave, por lo menos de servicio comercial, tiene dos opciones. Además de ser activada hidráulicamente, puede ser activada también por gravedad. Así, sencillamente, de simple gravedad, ¿verdad? Porque esto es con la finalidad, número uno, de que se haya agotado la posibilidad de activar otro sistema hidráulico. Recordemos que las aeronaves comerciales, ingenieros, su sistema hidráulico está dividido en tres. Algunos especialistas le llaman el sistema azul, rojo y amarillo, ¿verdad? Está dividido en tres porque se divide en el funcionamiento. Un sistema o un color, por hablar de manera general, un color controla, perdón, las reversas del motor izquierdo, las puertas. Otro color controla las reversas del motor derecho, el tren de aterrizaje. Otro color controla los flaps, los slats, el timón de dirección, el timón horizontal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? La intención es brindar seguridad, ingenieros, en la operación del vuelo. Para que de tal forma que si falla uno de los tres colores, pues bueno, el piloto, ¿no? Con una muy buena pericia, pueda mantener el control de la aeronave. Pero si falla a la hora de extender, de activar el tren de aterrizaje, pues imagínense, ¿no? Ya no hay mucho que hacer, salvo una buena maniobra del piloto para que a través de una sacudida del avión puedan caer literalmente por gravedad las ruedas del tren de aterrizaje. Y ha sucedido, ingenieros, ¿eh? Me acuerdo que aquí sucedió ambos casos que les platico. Una falla del hidráulico sucedió hace poco con un Aeroméxico, un 737 que venía de la Ciudad de México. Se reportó en emergencia porque tenía falla en el sistema hidráulico. Afortunadamente, el capitán pudo controlar el avión y bueno, se había activado ya el protocolo de emergencia en este aeropuerto y afortunadamente no pasó a mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capitán pudo sustituir la falla que le provocó uno de los tres sistemas hidráulico con otras superficies de mando y control de vuelo. Y también hace más tiempo, ocurrió aquí también en uno de los Bombardier que posee el Grupo Imperial de Aviación. Bueno, ese sí fue necesario, ese le falló el accionamiento del tren de aterrizaje y ese sí fue necesario una maniobra que, bueno, desde abajo, los que estábamos abajo, fue espectacular, ¿verdad? No creo para los que iban a bordo. Pero se trató de que el piloto hizo unos sobrevuelos aquí cerca de la torre de control para que visualmente el controlador le indicara el momento en el que bajaba el tren de aterrizaje. Mientras este piloto, les decía, hacía movimientos, ¿cómo le podríamos llamar? Bruscos o anormales, con la intención de que, como les decía, por gravedad bajara su tren de aterrizaje. Finalmente lo logró y bueno, fue un aterrizaje exitoso. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, a comentar que aunque el sistema hidráulico o la hidráulica es de lo más confiable que existe en general, no solo en la aviación, pues bueno, suelen tener como todo, ¿verdad? Como todo en la vida, toda máquina, o todo, mejor dicho, inclusive seres vivos que no somos máquinas, pues todo puede presentar una falla, ¿no? Pero hablando de aviación, se trata de disminuir, imagínense, no es lo mismo si no existiese esta división del sistema hidráulico. Imagínense una falla en el sistema hidráulico, pues acaba completamente con el avión. Este caso que les acabo de comentar del Aeroméxico, pues bueno, estuviéramos hablando de una fatalidad, ¿se dan cuenta? Una diferencia de un buen susto solamente, en el que, bueno, también, ¿verdad? Me van a decir, ¿no ha sucedido una falla general? Sí, 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 sí. Hay un caso de un McDonnell Douglas, un DC-11, como ustedes sabrán, es un avión trimotor que no sé, bueno, sí FedEx todavía lo utiliza. Lo sacaron de la aviación comercial
por su gran consumo de combustible, pero también tiene una gran capacidad de carga. Por eso FedEx todavía lo utiliza. ¿Qué sucedió con este avión? Les decía, es un trirreactor cuyos motores están en el fuselaje, en el área del empenaje, cuya cremallera del motor número 2, es decir, que va en medio, arriba del fuselaje, llegó a su punto crítico, se fatigó. No detectaron que esa cremallera ya estaba fatigada, tal que en pleno vuelo se fatigó, prácticamente se fragmentó, explotó, ¿verdad? Y esa cremallera pues gira al mismo número de revoluciones por minuto que los álabes del motor. Entonces, imagínense, ¿no? No menos de 4.000 revoluciones por minuto, se despedaza, pues evidentemente acabó con toda la parte trasera del avión, que es precisamente en donde se encuentran concentrado en la mayoría de los aviones el sistema hidráulico. De ahí inicia la división esta que les acabo de mencionar. Pues este avión acabó con todo, evidentemente. Los pilotos perdieron inmediatamente todo control del avión. No había slats, no había flaps, no había nada. Nada hidráulico funcionaba. Entonces, pues, pero, pues les repito, ¿no? O sea, no sé cómo se diga en estos casos. Recuerden que algún político dijo alguna vez, ¿no? Daños colaterales. Bueno, pues son daños que, pues definitivamente, como dirían por ahí, ¿no? Cuando le toca, de plano, ¿no? Porque no se salva, ¿no? Por más seguridad que queramos proyectar, que queramos promover, siempre habrá por ahí un área de oportunidad. Pero bueno, ¿qué se puede hacer contra eso? Pues ya lo hacemos, ¿no? No fue fallo del sistema hidráulico, fue fallo, ingenieros, de alguien que no hizo su trabajo al momento de revisar estructuralmente con alguna prueba especial o específica para revisar esa cremallera que les comento. Consecuencia fue una falla hidráulica, pero no porque haya fallado el sistema hidráulico. Entonces les decía, el sistema hidráulico es sumamente confiable. Recuerden o recordemos que en la aviación hablamos de fiabilidad, a diferencia de otros aspectos. ¿Por qué hablamos de fiabilidad? Porque necesitamos predecir, necesitamos conocer los resultados de lo que estamos utilizando, que sean confiables, ¿verdad?, para ser utilizados en una aeronave. Y bien, aquí lo que les decía, hemos estado hablando del accionamiento de las compuertas. Yo les decía algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como nos dice la diapositiva que tenemos enfrente, algunos modelos como el Boeing 737, los Alfa Tango Romeo 42 y 72, el tren principal carece de trampillas, dejando las ruedas al descubierto, alojadas en sus pozos en el fuselaje cuando están retraídas. ¿Qué significa eso? Que no tiene puertas. El compartimento en donde se aloja el tren de aterrizaje no tiene puertas, ¿verdad? Como la mayoría de las aeronaves que conocemos, ¿no? Aquí vemos los pozos, dice el autor, ¿no? También lo podemos conocer como el compartimento del tren de aterrizaje. Aquí cuando lo guarda el piloto, aquí se meten las llantas, se cierra, ¿verdad? Al cerrarse, bueno, se considera una configuración limpia, que el avión va en configuración limpia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el desempeño aerodinámico del avión. Incluso, hablando precisamente de desempeño aerodinámico, uno de los aviones más modernos de guerra o militares, el Fox, creo que es el 37 o 27, el 7 termina en 7, ingenieros. A simple vista no tiene armamento. Recordemos o recordamos que cuando vemos un avión militar, lo primero que se nos viene a la mente son el armamento, ¿verdad? Que trae en las alas, que trae en el fuselaje. Pues bueno, este avión del que les hablo vuela a configuración limpia. ¿Qué significa eso? Y no es que vuele sin armamento, no, ingeniero, es parte de la sofisticación que ofrece esta aeronave
es que aloja o tiene compartimentos para guardar el armamento. Y cuando lo va a utilizar el piloto es cuando abre las compuertas y lo exhibe para accionarlo. Mientras eso no suceda, les decía, el avión puede volar en configuración limpia. A diferencia de que, a diferencia de aeronaves como de esta imagen, en el que, como nos dice la descripción, no posee compuertas. ¿Para qué? Para brindarle lo que les acabo de mencionar, una configuración limpia. Evidentemente, esta imagen que les estoy señalando, los mismos Alfa Tango Romeo, bueno, son aviones que han evolucionado. Este que tenemos en la imagen de la derecha corresponde a un 737-200. Ahorita Boeing ya va en la versión 900 del 737, ¿no? Es decir, ya los aviones Boeing 737 más recientes ya no poseen este tipo de tren de aterrizaje o de compartimento de tren de aterrizaje. Porque les repito, ¿no? Esta configuración ofrece una mayor resistencia al avance de manera natural. ¿Por qué? Porque este cierre no es hermético, ¿verdad? Ni siquiera se podría presurizar este compartimento, a diferencia de este de la imagen de la izquierda. Al hacer eso, pues evidentemente, gracias a los conocimientos de aerodinámica que ustedes ya poseen, podemos, incluso podríamos medir, ¿verdad?, el coeficiente de fricción o el incremento al coeficiente de fricción que ofrece el tener este tipo de tren de aterrizaje, ¿no? Y es perceptible, incluso, ¿quién de aquí no se ha dado cuenta o se ha podido percibir cuando al momento de aterrizar el piloto acciona o activa el tren de aterrizaje? ¿Alguien se ha dado cuenta de ello, ingenieros? ¿Nadie, ingenieros? ¿O no han viajado en un avión? Sí, pues empiezas a sentir como más, un poco más turbulencia. Correcto. Muy bien. Incluso desde el momento en que el capitán abre, o bueno, el que el avión abre las puertas del compartimento, desde ahí se rompe, ¿verdad?, con esa fricción que llevaba la aeronave y es perceptible, número uno, a nuestros oídos, porque recordemos, bueno, a lo mejor, y es natural, que terminamos por acostumbrarnos al ruido ambiental de un avión cuando vamos volando, ¿verdad? Precisamente ese acostumbramiento se rompe, les decía, cuando el capitán abre las compuertas y después de ello inmediatamente baja el tren de aterrizaje. ¿Por qué? Porque las llantas, porque la pierna están ofreciendo, están chocando con el aire y eso invariablemente impacta en toda la estructura del avión. Por eso se puede percibir desde un cambio en el ruido exterior del avión hasta cierta vibración de alta frecuencia, cierto, perdón, cierto golpeteo de alta frecuencia, porque les decía, las llantas van chocando con el aire, ¿verdad? Entonces, quienes no lo han percibido, los reto, muchachos, les pido que la próxima vez que suban a un avión, como se los he venido comentando antes, sean mucho más perceptivos, sean más observadores, traten de ubicarse en zonas del aeropuerto, en zonas del avión, en las que tengan el mejor ángulo o campo de vista posible para que observen y analicen lo que está sucediendo. A partir de esto, bueno, la apuesta es que la próxima vez que viajen en un avión ya no sean simples pasajeros, sino que ahora sean ingenieros aeronáuticos volando en un avión, que saben desde por qué vuela el avión, cómo vuela y las diferentes reacciones o los diferentes sucesos que ocurren en el desarrollo del vuelo, ingenieros. Entonces, ¿queda clara esta parte, muchachos? ¿Cuál fue la evolución? ¿Por qué la diferencia entre un compartimento para tren de aterrizaje de esta manera y otro
puertas. Excelente. Muy bien, ingenieros. ¿Alguien ha visto este tipo de aeronaves? Como el de la derecha que estoy señalando. No, profe. No, ¿verdad? Bueno, número uno, estos los Alfa Tango Romeo, sí son usados todavía, muy usados todavía, pero para rutas cortas, para techos de servicio bajos, bueno, relativamente bajos, y sobre todo para el sureste de nuestra república. Por lo tanto, pues bueno, no son muy vistos por estas latitudes, a excepción de los tiempos dorados del fútbol mexicano, cuando vienen a jugar equipos con presupuesto, ¿no? Suelen alquilar el Alfa Tango Romeo 42 de Aeromar, ¿no? Entonces ahí en situaciones muy específicas podríamos observar este tipo de tren de aterrizaje. Muy bien, ingenieros. Ahora sí, vamos a platicar de lo que les comentaba. No necesariamente pueden rodar o hablaban alguien de que son las llantitas. No, pues bueno, no necesariamente. El primero de ellos, sí, que conocemos como tren de aterrizaje del tipo de rodadura, efectivamente son las llantitas, tiene ruedas y son para moverse en tierra, dice aquí, el cual, pues evidentemente tiene llantas, tiene ruedas. Quizá por el área geográfica donde nos tocó vivir, donde nos toca desempeñar la mayoría de nuestra actividad diaria, pues es el único tipo de tren de aterrizaje que conocemos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, no es el único. Existe también con flotadores, pues evidentemente son aquellos que se adaptan al agua, dice aquí, o que sirve para operar en el agua. Aquí lo observamos. Y les repito, bueno, aquí a lo mejor decimos, ¿eso para qué? Pues bueno, en lugares, ¿verdad? En puntos geográficos en los que predomina el agua, hay escasez de terreno, pues bueno, es muy probable que la operación de aeronaves se lleve a cabo con hidroaviones o con aviones con tren de aterrizaje del tipo flotadores, ingenieros. Creo que aquí, hace algunos años, alguien hizo un proyecto, poner flotadores al avión que tenemos ahí en el hangar, pero ya no recuerdo en qué terminó, ingenieros. Finalmente, con esquís, ¿para qué? Pues bueno, evidentemente, para trasladarse, para desplazarse en nieve. En la nieve, bueno, con un nivel de contaminación, pues evidentemente limitado, ¿verdad? Porque ese tren de aterrizaje, o bueno, esa aeronave, no va a operar en una pista que tiene una acumulación o una contaminación por nieve, pues de más de 1 metro, ¿verdad? De 50 centímetros. Por supuesto que no. Sin embargo, bueno, para una contaminación, yo creo, no mayor a 10 centímetros o 5 pulgadas, son operativos este tipo de tren de aterrizaje, ¿no? ¿Y por qué digo contaminación? Bueno, recuerden que en una pista, cualquier objeto, cualquier sustancia ajena a la propia pista se considera como contaminación. Y vamos desde los Fox Oscar Delta, los famosos FOD, hasta agua, nieve, hielo, tierra, animales, ¿no? Todo eso puede considerarse o puede contribuir a una contaminación en pista. Y aquí en nuestra región, pues prácticamente tenemos todo, ¿no? Todo lo que les acabo de mencionar, que evidentemente cada uno de ellos también tiene sus límites operacionales, ¿no? Por ejemplo, hablando de una pista contaminada por agua, bueno, pues para empezar, la infraestructura aeroportuaria está pensada para o está diseñada para evitar acumulamientos de agua en las pistas, en las calles de rodaje, en las plataformas, ¿verdad? Entonces, pues ya de entrada, ahí es una ventaja. Sin embargo, sigue estando contaminada por la simple presencia de agua en la pista. ¿Qué significa esto? Que al momento de operar un aeropuerto con pista contaminada por agua, el piloto debe ser informado de la cantidad o de la magnitud de la contaminación
que tiene la pista. Y generalmente se utilizan milímetros. Es decir, capitán, tenemos una pista contaminada por agua de 5 milímetros. Bueno, pues el capitán se va a sus tablas, unas tablas muy similares a las que veíamos de análisis de pista, pero que indican la tolerancia de la aeronave, si puede, si está diseñado por el fabricante para operar en condiciones de contaminación de agua de 5 milímetros o no, ¿verdad? Si no puede operar, bueno, el piloto seguramente se va a ir al aeropuerto alterno y va a decidir no utilizar la pista. Lo mismo ocurre con nieve, incluso también lo mismo ocurriría con polvo. Para todos esos elementos hay una tolerancia, así como las ráfagas de viento también, si se lo habían preguntado, qué tan fuerte tiene que estar el viento o qué tanta tiene que ser la magnitud del viento para saber si el piloto, si el avión puede aterrizar o no. Bueno, tiene que recurrir a estas tablas, les decía, ¿no? Por ejemplo, lo que yo conozco que es el Airbus 320, puede operar con ráfagas, no con vientos normales, ráfagas de hasta 36 nudos. Ya más, ese manual le indica al capitán, ¿sabes qué? Negativo, prohibido operar. Así ocurre, les decía, con agua, nieve, polvo. Y con el Fox Oscar Delta, que sí sabemos, ¿verdad? ¿Qué es el Fox Oscar Delta, ingenieros? Kevin, tú sí sabes, por lo menos. ¿Te acuerdas, Kevin? ¿Del FOD? Correcto, Fox Oscar Delta. No me acuerdo exactamente del significado de las siglas, pero es revisar lo que está en plataforma antes de que aterrice un avión y después, y también cuando sale de la posición. ¿Qué pasó, Kevin? Es parte fundamental de la capacitación inicial para operar en plataforma. Es el Sí, famoso Foreign eh, Object Damage. ¿Ya te acordaste? sí, sí, eso decía en los botecitos amarillos, pero no me acordaba, profe, exactamente cuál era. Bueno, ¿qué es? Pues es todo aquel objeto ajeno a la pista, a la plataforma, a la calle de rodaje. Es decir, desde la bolsa de papitas que se comió algún empleado, la tapa de la soda que destapó, la misma botella, hasta animales, ingenieros. Es común ver perros en la pista. En nuestra región es común uno que otro zorro, uno que otro coyote, muchas liebres, serpientes de repente. Y pues bueno, somos privilegiados, ¿verdad? Porque la presencia repentina de cualquiera de esta fauna en la pista, pues bueno, no causaría un daño mayor. Es más, yo creo que ni siquiera dañaría un tren de aterrizaje en un aterrizaje de una aeronave, ¿verdad? Pero evidentemente esta fauna también depende de la región. Allá nuestros amigos, nuestros compañeros del sureste, Tabasco, Chiapas, pues es común que los pilotos reportan presencia de vacas, ingenieros, en las cabeceras de las pistas, en los alrededores de las pistas. ¿Por qué? Porque pues allá hay muchos agricultores, muchos campesinos, mucha gente que posee animalitos de corral y pues los sueltan, ¿no? Ya ven que es común soltarlos a que se alimenten. Pues bueno, hay vacas, hay animales de ese tipo que han aprendido cómo meterse al aeropuerto. Entonces allá es común, les decía, en Sonora, de repente reportan venados en la pista también, en Hermosillo. Entonces, cada quien tiene su fauna, ¿no? Me acuerdo un tiempo en Minatitlán, estaban buscando un tigrillo, imagínense, ¿no? El aeropuerto de Minatitlán tiene una particularidad bien hermosa, está en medio de la selva prácticamente, ¿no? Por un lado colinda con la carretera principal que une a Minatitlán y a Coatzacoalcos,
pero por el otro lado colinda con una selva tremenda, muchachos. Entonces había una alerta de un tigrillo presente en el aeropuerto. Ahora que no sé qué quiere decir tigrillo, no sé si un cachorro de tigre o un gatote, no sé, ¿verdad? De zoología no tengo mucho conocimiento. Pero lo que sí es que incluso esa alerta está hasta para los trabajadores, para la gente de a pie, ¿no? Porque no sé, nunca me supieron explicar si eran anécdotas jóvenes que se viven en la aviación, ¿no? Entonces, a lo que me refiero de animales, de cosas extrañas en una pista que no deben de haber, ¿no? Y que, bueno, para todo existe ya un procedimiento para prevenirlo, ¿verdad? Y comenzando con lo que tenemos ahorita en la pantalla, para no desviarnos, que es la nieve. Bueno, pues hay aeropuertos primermundistas que tienen desde calentadores en pista hasta pues equipos para quitar la nieve de la pista, ¿verdad? Aquí en Juárez, aunque tenemos climas extremos, de repente hemos tenido nevadas, pues bueno, aquí no ha alcanzado el presupuesto, no han destinado el presupuesto suficiente para contar con un buen equipo para deshielar, para quitar la nieve en la pista, ingenieros. ¿Qué hacen aquí? Bueno, se cierra el aeropuerto, ¿no? En cuanto empieza la nevada, en cuanto hay acumulación de nieve, bueno, aeropuerto cerrado. Aeropuertos como el de Vancouver, aeropuertos como Chicago, aeropuertos donde de verdad cae nieve, ¿qué hacen? Les repito, ¿no? Si no hay presupuesto, y lo digo coloquialmente, lo digo de manera de sátira, si no hay presupuesto, pues bueno, estoy seguro, por lo menos tiene un equipo de deshielo conformado por muchas máquinas barredoras que mantienen la pista, los rodajes y las plataformas operativas, ¿verdad? Pero aquí, pues bueno, les decía, nieve y separa la operación del aeropuerto. Para la contaminación por agua, pues bueno, ya les decía, ¿no? Se trata de que la infraestructura aeroportuaria impida la acumulación de agua. Pues, ¿qué sucede? Pues bueno, lo que les comentaba, en base a tablas se determina si se puede operar o no. Cuando, por ejemplo, en nuestra región, que también lo vivimos, presencia de polvo por la pista contaminada por tierra, por polvo, por basura incluso, ¿no? Recordemos que aquí ¿qué es? Febrero y marzo, ¿no? O enero, febrero y marzo, tenemos temporada de tolvaneras, pues bueno, muchas veces esas corrientes de viento acarrean también contaminantes a la pista, mucha basura, las rodadoras, ¿no? Si bien es cierto que el aeropuerto dentro de sus programas de mantenimiento debe considerar la eliminación de plantas de hierba que pueda generar este tipo de residuos, bueno, pues nunca falta, ¿no? Una ráfaga que hace que esta rodadora, que es la basura, brinque por el enrejado del aeropuerto e ingrese a la zona de pistas, a la zona de maniobras. Bueno, para ello también se tiene esta mecánica, ¿no? Les decía, los tripulantes, el mismo personal de aeropuerto reporta, ¿no? A operaciones del aeropuerto. Oye, estoy viendo una basura, estoy viendo un perro. Inmediatamente se activan los protocolos para eliminar ese agente externo a la pista o al área en donde se haya reportado, ingenieros. Entonces, ¿qué más de trenes de aterrizaje? Bueno, pues la configuración, ¿verdad? Es decir, la posición en la que están distribuidas las llantas en una aeronave. Bueno, operativamente hablando, tiene influencia en dos aspectos, ¿no? En el aspecto técnico, en el aspecto de operación, es decir, en el campo de vista, en la visión del piloto, del tripulante, hasta, pues evidentemente, el centro de gravedad. Generalmente el fabricante ubica el centro de gravedad en las cercanías del tren principal. ¿Cuál es el tren principal? Son aquellas llantas con su respectiva pierna o pistón, como decía el esquema que acabamos de observar, la nomenclatura, que se encuentran empotradas en las alas del avión. Recordemos que hay trenes de aterrizaje, bueno, lo estamos viendo ahorita aprovechando. El tipo A, inciso alfa, es un tren triciclo, dice aquí.
triciclo invertido o convencional. Es decir, estas dos llantitas, el tren principal está empotrado, les decía, al ala del avión, y este caso tiene una tercer llanta, una tercer pierna en el empenaje del avión, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Les repito, significa que su centro de gravedad estaría más o menos situado aquí donde estoy tocando con el cursor, que ojalá y sea visible para ustedes. Es decir, un poquito atrás del eje del tren principal y hacia el lado del tren, en este caso de patín o de cola. Tenemos el siguiente, el inciso bravo. Es un triciclo normal, en el que también posee tres piernas, dos del tren principal, empotradas, en el ala de la aeronave, y una tercer llantita o tercer pierna ubicada, en este caso, en la nariz del avión. Igual, el centro de gravedad para este tipo de aeronaves está situado inmediatamente después del eje del tren principal y en dirección o en sentido al tren de nariz. ¿Qué sucede con este tipo de configuraciones? Bueno, particularmente la diferencia entre estas dos, bueno, pues se podrán imaginar, ¿verdad? Y para eso me regreso a la imagen anterior. Este es un tren triciclo, ¿verdad? Triciclo invertido. De acuerdo al esquema que veíamos, tiene el tren principal empotrado a la altura de las alas y otro en el patín, en la cola o en el empenaje, ¿verdad? ¿Qué sucede? Les decía ahorita de las dos vertientes de la configuración del tren de aterrizaje. Uno de ellos era la operativa, en cuanto a la operación de la aeronave. En cuanto al campo de visión del tripulante, es fácil observar que estos tripulantes, su vista está hacia arriba, ¿verdad? En un avión pequeño quizá no pasa mucho, pero en un avión grande, con esta configuración de su tren de aterrizaje, pues bueno, lo que va a suceder es que los pilotos pueden llegar a sentir incluso cierta inseguridad respecto al campo de visión que no tienen por este tipo de configuración del tren de aterrizaje. ¿Qué sucedió? Bueno, pues el que tiene el tren de aterrizaje en la nariz del avión, pues bueno, eso provoca o produce una horizontalidad. En cuanto al fuselaje del avión, y los pilotos mejoran su campo de visión, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con este tipo de configuraciones que es la mayoría de las que conocemos en los aviones comerciales? Bueno, operativamente hablando, tenemos que ser muy cuidadosos con la operación de carga y descarga, incluso de abordaje de pasajeros en esta configuración. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Retomando o tomando, mejor dicho, este esquemita que estoy señalando, les repito, ¿no? Les decía ahorita que aquí está más o menos situado el centro de gravedad. ¿Qué sucede? Pues la mayor parte del fuselaje de la aeronave está por detrás del centro de gravedad. ¿Qué pasa cuando llega la gente de handling, la gente de servicios terrestres, y empieza a echarle carga? Aquí empieza por el compartimento de atrás al avión, ingenieros. Llegan los de combustibles y llenan los tanques del combustible del avión, ¿verdad? Y de repente la gente de tráfico empieza a abordar a los pasajeros por la puerta trasera o la parte de atrás del avión. ¿Qué sucede, ingenieros? Claro, ese centro de gravedad se desplaza hacia atrás y ¡pum! Es cuando por ahí hay un sinfín de imágenes en las redes, ¿no? Cuando el avión se va para atrás, lo vence el peso de la cola, decimos en el bajo mundo de la aviación. ¿Por qué? Porque la estiba fue incorrecta. ¿Por qué? Porque no se vigiló la posición del centro de gravedad, y ha sucedido, les digo, basta con que se echen un clavado a las redes y vamos a encontrar mucho material, ¿verdad? Pues es una realidad que sucede, pero también para ello, ingenieros, pues hay procesos, hay procedimientos tendientes a prevenir ese descuido, porque no es otra cosa más que un descuido, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que se hace es comenzar a cargar el compartimento delantero, ¿verdad? Si el abordaje, o si se puede abordar por la puerta de atrás, bueno, pues también hay que abordar por la puerta delantera.
para que el peso de los pasajeros se vaya distribuyendo de manera adecuada, ¿verdad? Solamente les decía, es no omitir ese procedimiento. Las siguientes configuraciones del tren de aterrizaje, bueno, juegan un papel similar en cuanto a la posición del centro de gravedad. Sin embargo, vemos que unos tienen más llantas, ¿verdad? Otros tienen más trenes de aterrizaje, es decir, más piernas. Los tienen ubicados en distintos puntos. Bueno, pues del inciso Charlie al Golfo, es decir, desde aquí hasta acá, nos dice aquí que son variantes de triciclo. Prácticamente es el mismo, pero con ruedas simples o dobles, tanto en el tren principal, como estoy señalando, o en el de nariz. Y finalmente el tipo hotel o la letra hotel mayúscula dice que es un tipo biciclo. Dos trenes principales, es decir, este y este en tándem, con dos ruedas cada uno y dos auxiliares en los extremos del ala. ¿Qué significa? Bueno, ahorita les hago esa pregunta, porque aquí tenemos más todavía. Tenemos también el cuadriciclo. Nos dice aquí la definición que es como el biciclo, pero con 4 ruedas en cada pierna del tren principal. Tenemos el triciclo doble, que es el del medio, que dice aquí que es 2 veces una doble rueda en tándem, y lo vemos, en cada pierna del tren principal. Y finalmente el multiciclo nos comenta aquí, que son complejas configuraciones mezcla de biciclo y triciclo, independientemente, jóvenes ingenieros, de la disposición de las ruedas, que si les tiene 2 adelante, 4 atrás, 6 atrás, 4 adelante, 6 adelante, ingenieros, yo quiero preguntarles, ¿qué nos indica el que una aeronave tenga N cantidad de llantas o de trenes de aterrizaje, ingenieros? ¿Qué significa para nosotros eso? La capacidad de carga. Capacidad de carga, o sea, El tamaño de la aeronave. correcto. Tamaño de la aeronave, el peso de la aeronave, ¿verdad? Que bueno, va relacionado con la capacidad de carga. Es correcto. Porque al final del día, en los aeropuertos cuenta mucho algo que se conoce como el avión crítico. ¿A qué se refiere esto? Que incluso de ello depende la categoría o la clasificación del aeropuerto, del que se desprende, algo que vamos a ver más adelante, la cantidad de personal en el CREI, la cantidad de paramédicos, la cantidad incluso de trabajadores, ¿no? Pero por lo pronto, les decía, se basa en el avión crítico. ¿Qué es esto, ingenieros? El avión crítico. Bueno, pues es el tamaño o es el avión más pesado que sus pistas, que su área operativa del aeropuerto, obviamente, puede soportar, ¿verdad? Por ejemplo, este aeropuerto, su avión crítico es el 757, el Boeing 757, o un avión cuyo peso y dimensiones sean similares, ¿verdad? No quiere decir o no significa que esté casada con un fabricante de aviones. No, no, no. Se utiliza ese modelo, les decía, o características similares de cualquier otro fabricante. ¿Y por qué? Bueno, porque este avión es un avión pesado, que sin embargo ese peso está distribuido a través de sus aterrizaje y sus llantas en puntos que distribuyen ese peso. Un avión entre más llantas tenga, significa o equivale en la realidad, en la práctica, que es el número de puntos de apoyo que va a ofrecer esa misma aeronave con la superficie de rodadura. ¿Y esto en qué se basa? ¿Qué influye, en qué repercute? En la posibilidad de que exista un hundimiento, que los ha habido, jóvenes. Han habido hundimientos. Uno de ellos, relativamente cercano, fue cuando Aeroméxico tenía todavía operando el 767, saliendo de su hangar, iba hacia la pista
Y pues bueno, ahí fue tantito un poco una omisión creo que fue una tripulante, fue una capitana la que llevaba ese avión. Pisó el acotamiento de la calle de rodaje y se hundió. Bueno, los acotamientos, tanto de las pistas como de las calles de rodaje, no son para circularlos. Pero, pues bueno, lo que trato de ejemplificar es la acción, lo que sucedería, ¿no? ¿Qué pasó aquí? A lo mejor algunos de ustedes, que son muy perspicaces, muy analíticos, están pensando en qué pasó cuando vino el Papa Francisco. No llegó en un 757, ¿verdad? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Alguien ha pensado en eso? ¿Alguien pensó en ello? No, muchachos, ¿qué pasó? Necesito que sean analíticos. Venía en la carta descriptiva. Ser analíticos. ¿Qué sucedió en ese caso? En ese momento, ¿se acuerdan? Hace ya 4 años, creo, si mal no recuerdo, o 3. Llegó un 787, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, no, ingenieros, ni supieron. No, ni supe, profe. Bueno, pues llegó no solo uno, sino dos. 787. Es un avión por mucho más crítico que el 757. Simplemente la consecución de las versiones nos lo indica, ¿verdad? De 757 a 787 hay una diferencia bastante perceptible. ¿Qué sucedió? Pues evidentemente es un avión más pesado. Y que les digo, no vino uno, sino dos. Pero uno de ellos pues pasó desapercibido para los medios de comunicación, ¿verdad? Pero no para quienes estamos en el ambiente aeronáutico. Días antes de que sucediera la visita oficial, pues obviamente era necesario, ingenieros, el hacer pruebas, ¿verdad? De que ese avión que ya traía al Papa no se iba a hundir en la pista. ¿Y cómo? ¿Cómo hacer esa prueba? Pues evidentemente Aeroméxico no iba a decir, ah, sí, les presto mi 787 para que vayan a ver si se hunde en Juárez. No, bueno, por supuesto que no. ¿Qué hicimos? Pues bueno, el avión no avión de la rifa no rifa fue el que funcionó como conejillo de Indias. 2 semanas antes, en 2 ocasiones trajeron el 787 de José María Morelos y Pavón para hacer pruebas de hundimientos y de las dimensiones. ¿Verdad? Bueno, pues ese Profe, avión, dígame, adelante. pero creo que no sé si fue cuestión de estructura en el aeropuerto, pero tomos o fue consecuencia de ese aterrizaje, pero sí hubo un hundimiento en las plataformas y hundimiento grande. ¿En las plataformas o en el rodaje? Bravo. No, no, en la plataforma. Bueno, en el casi para desembocar en Bravo, profe, cuando haces el remolque, Ajá. se nos hundió un Viva ahí. Sí, por No, supuesto. De y no lo hecho, puedes sacar. de hecho, Kevin, ese fue uno de mis últimos dolores de cabeza, si no es que jaqueca permanente, que le causé al administrador y al este cuate de operaciones, a Julio. Fueron motivos en que prácticamente me sacaban a empujones de las reuniones que se hacían porque prácticamente, Kevin, yo fui el que provoqué que se cerrara ese rodaje, porque ellos decían que era un hundimiento normal. Yo lo fui a ver y no era normal. Según el peritaje de sus empresas que ellos contratan de geología, pues bueno, fue una explicación ahí tipo médica, ¿no? Bueno, quien entiende el lenguaje de los médicos, pues es porque es otro médico, ¿verdad? Pero recuerdo que la arquitecta dijo que era una fuga en el subsuelo de no sé qué capa de la tierra que había provocado y bla, 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 ¿no? Tipo Junta Municipal de Agua y Saneamiento, ¿no? Pero ese hundimiento no fue por eso. Es más, ese avión no lo sacaron por Bravo. ¿Qué sucedió? Cuando hacían las pruebas con el José María Morelos y Pavón,
determinaron que era necesario apagar los motores, ingenieros, una vez que el avión aterrizara, nomás porque no se podía hacer desde antes, ¿verdad? Pero en cuanto aterrizara, apagar los motores. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, ingenieros? ¿Se imaginan por qué? Para que no agarre ¿cómo se llama? El FOD. Por supuesto. Y no porque la pista estuviera contaminada, sino porque los motores salían de los acotamientos de la pista, muchachos. Para que vean desde ahí la magnitud, ¿verdad?, de la violación al avión crítico, a la categoría del aeropuerto, pues para acabar pronto. Bueno, pues apagaban motores y pues evidentemente era necesario enviar un tractor, un pushback, para jalar ese avión y traerlo hasta la plataforma, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Bueno, pues observaron que no hubo daños a la pista, no hubo hundimiento como se podría haber esperado, afortunadamente, y pues nada más bastaba con ser cuidadosos en el aspecto de la ingesta de los motores, ¿verdad? Bueno, pues me acuerdo que limpiaron todavía más cercanías a los acotamientos de la pista, y pues bueno, ese día, el día crucial, el día cero, por decirlo artísticamente, pues no sucedió nada, ¿verdad? Les decía, aterrizó el avión, fueron por él a la cabecera y lo posicionaron ahí en donde es unas plataformas remotas, ocupando toda el área, ¿verdad? Todo el espacio. Por lo tanto, no pasó a mayores. Pero, ¿qué sucedió, ingenieros? Les repito, pues independientemente de la finalidad de la visita, de que si uno lo consideran un líder religioso, otros lo consideran un político líder de Estado, independientemente de todo ello, pues a mí me interesaba saber qué había sucedido, por qué se había autorizado esta operación. Y pues bueno, ¿qué pasó? Una respuesta literal, ¿eh? Te voy a decir lo que me dijeron y que incluso quedó grabado en minutas de trabajo que, bueno, no sé si después la borró el administrador, ¿verdad? Porque ellos son los que, perdón, él es el que tiene el mano o la presidencia de la reunión. Me dijeron, ¿qué creen que dijeron, ingeniero? Es que me da vergüenza decirlo. ¿Tú qué crees que me he contestado? Tú que andas por ahí en mis cursos. ¿Puede repetir, profe? Es que creo que mi internet está fallando y se escuchó algo cortado. Ah, bueno. ¿Qué me contestaron las autoridades del aeropuerto cuando les pedí la explicación del por qué se había autorizado la operación de aviones que excedían el avión crítico, que exceden la categoría del aeropuerto? ¿Qué creen que me contestaron? Pues de seguro fue un mexicanismo, ¿no? Así mero que tiene. Algo así, algo así. Fue tan mexicanismo que dijeron, fue un evento único. Ah, caray, ¿así evento único? Sí, evento único. Y prácticamente lo que sigue, ¿no? En la minuta de trabajo pregunté eso, ¿no? Fue un evento único. Siguiente, o sea, evento único. Ninguna ley hasta el momento que yo haya consultado, que consulté en su momento, amparaba eventos únicos, ingenieros, ¿verdad? Pero les repito, bueno, lejos de una afiliación religiosa o política u opinión al respecto, pues bueno, me bastó con que no hubo más daños, no hubo daños en la infraestructura, ¿verdad? Pero ese hundimiento que tú dices, Kevin, sí llegó a representar un riesgo. Yo no sabía que se había hundido un Viva Aerobús. Yo nada más me coordinaba con mis pilotos y yo pedía que solicitaran ellos no desalojar por Bravo, porque nosotros nos tenían asignada la posición. Ahí no me acuerdo cuál es la posición que da hacia combustibles, si la 1 o la 2. ¿Cuál es la 1, verdad, Kevin?
Sí, la 1. Cuando desalojaban por Bravo y se dirigen a la 1, pues prácticamente ese hundimiento quedaba en el paso del tren de aterrizaje principal al izquierdo. Y yo sí tenía muchísimo miedo, debo reconocerlo, me daba miedo, que se hundieran 85 millones de dólares ahí. Entonces les decía, pues basado o apoyándome en leyes, traté de conseguir respuesta de la administración y bueno, conseguí que se cerrara y ya a la postre se resolvió ese hundimiento. Pero, pues bueno, costó mucho trabajo, aún siendo ingenieros, aún siendo obligación del aeropuerto, del administrador. Ya les había hablado en sesiones muy pasadas que la ley faculta, por no decir obliga, al administrador a proveer todas las condiciones necesarias para que se desarrollen de manera segura las operaciones dentro del aeropuerto. Y al decir todo lo necesario, pues va todo, desde recurso humano hasta recurso material. Y evidentemente un hundimiento, una falla de esa magnitud, no es seguro. Sin embargo, pues bueno, es burocracia, ¿verdad? Estamos en México, es OMA. OMA no se caracteriza mucho por ser uno de los grupos aeroportuarios que más le invierten a la infraestructura. Operan con lo mínimo, ¿verdad? Pero bueno, espero que eso ya haya cambiado. Muy bien, ingenieros, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Muchachos, dudas, preguntas, quejas, sugerencias. Perfecto. Bueno, quiero terminar con un video, un material ilustrativo solamente. Ey, todavía no, espérenme, porque esto ya se me trabó. ¿Qué pasó? No puede ser, no puede ser. No puede ser. Denme un minutito en lo que lo arreglo. A ver. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. A ver, empezamos por ahí. ¿Sí me pueden escuchar? Excelente. Ahora voy a ver qué sucede con este material que pretendo transmitirles. A ver. Vamos a ver. Ay, esta tecnología. Bien, hablando de mermas en la tecnología, les puedo presentar una en este momento. Pero nada que no tenga solución, ingenieros. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que ya. Sí, ¿están viendo la presentación en negro? Está cargando, profe. Ok, a ver, vamos a ver. Es un video que consideré interesante acerca de la aeronavegación en CENIAM. Entonces, me confirman cuando ya tengan la diapositiva en su pantalla, por favor, para darle play. Creo que sí, pero se ve todo negro. No sé si... Sí, es correcto. Ahorita va a iniciar. Ahí va. Le voy a dar play, ingenieros. Listo, ¿verdad? Hola. Nací un 3 de octubre de 1978. Mi fuerza está en todos y cada uno de los que han formado parte de mí. Todos son muy importantes. Generaciones pasadas, actuales y futuras. Siempre comprometidos con la seguridad aérea. Mi nombre es Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Contact Mexico Center 123.03. November 747 Lima Alpha, continue to descend now to flight level 250.
Flight 0, Alex flight level 20. Affermare clima alfa, descendiendo 260 descontinente control de espera y prosigue a Lucien. Correcto, descienda 13 pies. Polaris 814, descontinente control de espera y prosiga directo a Lucien. Afirmativo, descienda y mantenga 260, contacto 20. Llegada. México 287, descontinente control de espera y prosiga a Lucien. Del Servicio de Control de Tránsito Aéreo en el aeropuerto de Aves hacia y desde este punto. Fue necesaria la adecuación, se implementó la conectividad necesaria de la capacidad técnica ya instalada y de la modernización de equipos y sistemas informáticos que cumplieran con el propósito de sistematizar el monitoreo, la administración y regulación del tránsito aéreo SMART. Las radioayudas para la navegación aérea son sistemas que radian al espacio información que permite al piloto navegar en cualquier condición climatológica, conociendo en todo momento la ubicación y el rumbo que sigue la aeronave, así como una guía segura para el aterrizaje. Especialidad radioayudas. Consta de 3 sistemas de navegación. BOR. Son sistemas que proporcionan a las aeronaves información de azimut o rumbo. Los sistemas DME, que emiten información de distancia, e ILS, que emite una señal que sigue el eje de pista y otra señal que indica el ángulo de descenso correcto. Especialidad radar y procesamiento. Se compone de sistemas de transmisores y receptores que detectan las aeronaves en vuelo y presentan parámetros como identificación, altitud, velocidad y distancia. Todo esto analizado por los sistemas de procesamiento de señales radar y de planes de vuelo, que acondicionan las señales de radar detectadas y las presentan en pantallas de visualización. Especialidad de comunicaciones. Comprenden los equipos para comunicación aire-tierra, así como también los sistemas de radioenlace multicanal de corto alcance para la transmisión de datos entre las estaciones radar con las torres y centros de control. Los sistemas de conmutación voz para torres y centros de control de tráfico aéreo que permiten seleccionar de manera multifuncional los canales de comunicación. Y finalmente, las redes digitales para comunicación de datos. La organización administrativa de nuestros servicios consiste en una dirección general, 4 direcciones generales adjuntas concentradas en el Distrito Federal, 5 gerencias regionales situadas en las siguientes ciudades: México, Mazatlán, Guadalajara y Mérida. Meteorología. La meteorología aeronáutica consiste en el registro continuo de las condiciones atmosféricas en aeropuertos y rutas aéreas para generar pronósticos del clima. Se cuenta con una red de telecomunicaciones aeronáuticas que tiene el fin de difundir información meteorológica, pronósticos del clima y mensajes operacionales. OSIR. Las oficinas de servicios de información de vuelo asesoran a la tripulación de las aeronaves en la elaboración del plan de vuelo y planeación de rutas, con información meteorológica disponible de los aeródromos de origen, destino y alterno, e información de NOTAMs. El plan de vuelo, Flight Plan, es un documento en que se indican todos los datos referentes a un vuelo. En este, además de información técnica añadida por el piloto del avión, debe constar con el lugar de salida, destino, altitud, propuesta, velocidad de crucero y todos los puntos por donde pasará la aeronave. Servicios de información aeronáutica. Los servicios de información aeronáutica proporcionan la información relativa a características de aeropuertos y mapas de rutas aéreas a través de la publicación de información aeronáutica vía. Actualmente, la distribución de la información aeronáutica se efectúa en disco compacto y a través del portal del CENIAM en Internet, con el fin de brindar seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación en el espacio aéreo mexicano. Torre de control. Es el lugar donde se encuentran los controladores de tránsito aéreo y desde aquí realizan sus funciones. Estas edificaciones especiales
deben permitirles una observación y vigilancia visual sin ninguna dificultad sobre la zona en que tienen responsabilidad. Además, debe estar equipada adecuadamente para que puedan comunicarse con las aeronaves, con otras dependencias del aeropuerto y con otras unidades de control de tránsito aéreo como control de aproximación y centros de control de área. En CENEAM contamos con controladores altamente capacitados en todas las categorías según la etapa del vuelo, ya sea torre, aproximación y ruta, los cuales trabajan en coordinación para lograr un servicio de alta calidad. El centro de control proporciona servicio dando seguridad, orden y fluidez a todas las aeronaves volando dentro del espacio aéreo controlado. Los controladores están capacitados para una correcta aplicación de la normatividad vigente, ya sea nacional o internacional. Lo que muchos pasajeros no saben es que la mayoría de los vuelos empiezan meses antes del check-in. Vemos cómo comienza un viaje en realidad con el control de Flujo México. SMART es un sistema experto en la regulación de tránsito aéreo ordenadamente. Para evitar una saturación de aeronaves con respecto a la capacidad del aeropuerto, actuando así de manera eficiente. Todas las aeronaves que penetran o abandonan o sobrevuelan el espacio aéreo mexicano deben evitar antes su plan de vuelo a SMART. Los planes de vuelo pueden ser enviados meses antes de la hora estimada de salida de la aeronave, pero también pueden ser enviados 30 minutos antes de la salida. Cálculos sofisticados correlacionan una serie de datos respecto a la de tiempo en vuelo, lo que le permite al controlador de flujo realizar modificaciones en la hora de salida o sugerir rutas de vuelo alterno, lo que garantiza que el tráfico aéreo no exceda la capacidad del espacio aéreo en el que volará, permitiendo un suministro de tráfico aéreo eficiente y efectivo, disminuyendo demoras, consumo de combustible y emisiones de gases contaminantes que impactan al medio ambiente. Por consiguiente, una disminución en los costos de operación. El sistema de monitoreo, administración y regulación de tránsito aéreo tiene tres funciones principales. Número 1, la de monitorear la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo en las diferentes unidades de control a lo largo del país. Número 2, la administración del espacio aéreo mexicano. Y número 3, la regulación del flujo de aeronaves, la cual significa equilibrar la demanda contra la capacidad real de los aeropuertos, así como distribuir equitativamente la misma a lo largo de un año. En el aeropuerto de la Ciudad de México se tiene una capacidad máxima de 40 operaciones de llegada por hora, las cuales se distribuyen en bloques de 15 minutos. Cada bloque de 15 minutos está considerado con 10 aeronaves de llegada. Dependiendo de las condiciones meteorológicas en el aeropuerto y en sus alrededores, de las condiciones de operación del aeropuerto, como pudiera ser un cierre de pista, y las condiciones de operación de las aeronaves, tanto como emergencias, operaciones de seguridad nacional, esta capacidad se puede ver reducida. La función principal del SMART es equilibrar la capacidad declarada contra la demanda esperada. Los bloques de 15 minutos están conformados por los mensajes que envían las torres de control de los aeropuertos con las propuestas de salida de las aeronaves. Una vez que las tripulaciones le proporcionan al controlador del aeropuerto de salida la hora propuesta de despegue, es enviado un mensaje al sistema PROSAT en el SMART, el cual hace un cálculo basado en la velocidad por el tipo de aeronave, determinando la hora de llegada. Si esta hora está localizada en un bloque no saturado, automáticamente le contesta indicándole que puede despegar en la hora propuesta. Cuando la hora de llegada se ve localizada en un bloque saturado, el controlador de flujo en el SMART le asigna un nuevo estimado de salida para garantizar que despegando a esta nueva hora asignada, su llegada está contemplada en un lugar dentro de la secuencia de llegadas de un bloque no saturado. SMART optimiza el tráfico aéreo con destino a México, Cancún, San José del Cabo o cualquier otro aeropuerto que necesite el servicio, para así poder lidiar con eventos inesperados como condiciones meteorológicas adversas, cierres repentinos de determinados espacios aéreos o demoras técnicas. En condiciones meteorológicas adversas, saturación del espacio aéreo, el controlador de tránsito aéreo, en colaboración con SMART, debe ejecutar un trabajo óptimo en base a su experiencia y conocimiento, para que de esta manera se conserve la seguridad de las aeronaves hasta que el nivel de carga de trabajo disminuya y se pueda continuar ejerciendo un control seguro, ordenado y expedito. El sistema de gestión de la calidad es la combinación de una serie de actividades y la generación de varios documentos que nos permiten realizar nuestro trabajo con la certeza de que nuestros servicios cumplen siempre con las
expectativas de calidad esperadas por nuestros clientes. Los integrantes de CENEAM estamos comprometidos a cumplir con la calidad de los servicios requeridos por los usuarios conforme a la normatividad nacional e internacional aplicable, y tenemos el firme propósito de mejorar continuamente la efectividad de los procesos de nuestro sistema de gestión de calidad. La calidad de nuestros servicios son el resultado del esfuerzo y dedicación de los que laboramos en esta noble institución. Porque en CENEAM todos somos importantes. Nos estamos preparando para afrontar los próximos avances tecnológicos en el campo de la navegación aérea. La tecnología responde a los grandes cambios generados por la necesidad de transportar de forma segura personas y bienes con una recurrencia que ha ido en aumento en los últimos años. CENEAM, nuestros compromisos de trabajar con respeto significa para cada uno. Son 35 años de servicio ininterrumpido, de lealtad, de experiencia, de crecimiento vertiginoso, de ampliar conocimientos, de diseñar y desarrollar sistemas que optimizan el servicio, de lazos de afecto y compañerismo, pero sobre todo de amor y entrega a nuestra institución. ¡Felicidades! Muy bien, ingenieros. Creo que este material explicó y hasta ilustró muchos de los casos que les he yo ya platicado respecto al tráfico en el aeropuerto de México. ¿Verdad? Creo que ya quedó bastante claro. No sé, quisiera escuchar la opinión de algunos de ustedes respecto a este material. ¿Qué les pareció, ingenieros? Muy bien, Saraí. Gracias por levantar la mano. ¿Qué te pareció, Saraí? ¿Mm? Ok. Muy bien, Saraí. Se me hace que me quedaste dormida un ratito ahora en el video. Muy bien. A ver, ¿quién más? Javier, creo que hoy no te he escuchado participar. ¿Qué Sí, yo opinas, ya Javier? menos participativo que siempre. A ver, ¿qué sucede ya? El jueves no tenemos clase. Debería de motivarles eso. ¿El jueves por qué no hay clase, profe? Es día inhábil académico. Vamos a ir a festejar el sindicalismo. ¿No les llegó el correo a ustedes? No me ha llegado. A lo mejor sí, pero no he checado. Bueno, pues si no, les comento, el jueves no tenemos sesión. No se preocupen si les sale calendarizada en Teams. Pues bueno, yo tampoco sabía, ¿verdad? Hasta ayer que nos llegó el correo. Pues no pasa nada, ingenieros, ¿eh? No le hagan caso al calendario, por favor. Muy bien, respecto al video, Javier, ¿qué te pareció a ti? Pues estuvo bien. A mí de la clase lo que más me interesó fue cuando tomamos un poquito el tema de del tren de aterrizaje. Ya me había tocado tomar ese tema en, ¿cuál es? Una tarea, en una materia de... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero teníamos que hacer el cálculo de todos los... teníamos que hacer la gráfica polar. Y en una de esas era calcular el arrastre que se generaba por el tren de aterrizaje y cosas así. Estaba muy interesante. Ah, perfecto. Parte de lo que les comentaba, ¿no? Cuando hablábamos de la configuración
operación limpia, Ajá. ¿verdad? Muy bien, muy bien, Javier. Gracias por tu aportación. Qué bueno que lo reviviste. Natalia, ¿estás presente, Natalia? Sí, profe. ¿Qué tal, Natalia? No te escuché en la toma de asistencia, pero podemos remediarlo con tu participación. ¿Qué te parece? Sí, sí, está bien. Bueno, Pues, pues adelante, Natalia. pues sí, ahí pues en el video vimos varias cosas que ya habíamos visto en clase, pero ya bien. Lo que, lo que me recordó fue de cuando dijo que el plan de vuelo de un avión, pues, no empieza ahí desde, ahí como dijo. Bueno, que empieza desde mucho antes cuando ya presentan los planes de vuelo, eso sí me lo recordó. Luego lo de la, Que el vuelo, que los pasajeros no ¿Mm? sabían. Luego pues las funciones del CENEAM, hablaba de esa organización, que es de lo de administrar las instalaciones para ayudas de navegación, lo de planear y ejecutar o proporcionar los servicios de navegación. Correcto. Muy bien, perfecto. Gracias, Natalia. Gracias. Efectivamente, mucho de esto ya lo habíamos platicado, pero pues bueno, como dice por ahí la máxima, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras y lo que yo rescato para reforzar con ustedes es pues número uno, que el CENEAM nació en, ¿cuándo dijo? ¿Qué año? Sí, 78. Correcto, correcto, chicas. En 1978, ¿qué significa eso? Que CENEAM, a diferencia, o mejor dicho, en comparación con otros sistemas de control de tráfico aéreo, pues es relativamente nuevo, ingenieros. Evidentemente, antes de CENEAM había algún organismo por ahí, estatal o paraestatal, en el que se hacía quizá no todas las funciones que hace el CENEAM, pero pues bueno, por lo menos se daba cumplimiento a los acuerdos internacionales en cuanto a aviación civil. Pero hablando ya de CENEAM como institución rectora del tráfico aéreo en México, pues bueno, es relativamente joven este organismo. En la utilización del SMART, como lo menciona, eso es todavía más novedoso, es muy eficiente y es de suma importancia, ¿no? Como lo pudimos apreciar. ¿Por qué? Pues imagínense, ¿no? Nuestro tema son los límites operacionales. Imagínense cuando por una limitante, cuando por una mala estiva, cuando por hubo una omisión en la maniobra en tierra, ese avión no despega a la hora propuesta, como hablaba el narrador de los bloques de 15 minutos, pues eso trae una repercusión en cadena al resto de la operación. Sin embargo, con el SMART lo pudimos observar. Bueno, se disminuye o se eficientiza esas secuencias del puerto. Y pues bueno, también algo que me duele mucho decirlo, ¿verdad? Me hierve, me sigue hirviendo la sangre como si hubiese sido ayer. Es que pues esta problemática, esta limitante de 40 operaciones por hora que mencionaba el narrador, pues bueno, se iban a eliminar con la creación, el funcionamiento del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Con eso se iba a limitar, a eliminar esa limitante o ese límite, jóvenes, ¿no? Y aparte, pues toda la proyección que se le iba a dar al país entero, ¿verdad? No solo a México, con ese nuevo aeropuerto. Eso es lo que me duele muchísimo decirlo, sin embargo, pues bueno, esperemos que se pueda revertir esa situación, ingenieros. Estamos ya prácticamente en la fase final de nuestra sesión de hoy. Pues bueno, si no hay más dudas, si no hay alguna queja, alguna sugerencia, les repito, el próximo jueves no nos escucharemos, no tenemos clase, entonces jóvenes, si quieren aportar algo, yo nomás les digo, por favor, atentos a aula virtual, voy a subir ahí una actividad muy sencilla para darle continuidad a lo que vimos el día de hoy. Los escucho. ¿Alguna duda, pregunta, queja, sugerencia? Todo bien, profe. Adelante.
Nada. Ok, ingenieros, pues entonces, gracias por su atención. Como siempre es un honor y un placer estar de este lado de la computadora y llegar hasta ustedes. Pórtense muy bien, cuídense mucho, sean muy felices. No nos extrañemos el próximo jueves, disfrutemos la clase libre y atentos a aula virtual, ingenieros. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bye.